Buenos días, jóvenes alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Quisiera que me verifiquen. Jóvenes, ¿pueden decirme por el chat o por el audio? ¿Se me escucha, verdad? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. El tema que vamos a tratar en esta clase es muy interesante, se refiere a los signos de puntuación. Muchas veces pensamos que los signos de puntuación son superfluos o no tienen mucho que ver con la comunicación. Sin embargo, ustedes saben, los signos de puntuación se utilizan fundamentalmente en la forma escrita de la comunicación, ¿verdad? Cuando escribimos. Mm. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando utilizamos los signos de puntuación, está correlacionada con las formas del lenguaje oral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hacemos breves pausas, ¿no? Y cuando hacemos las breves pausas, eso se puede representar en la escritura, por ejemplo, con una coma. Una pausa breve, sumamente breve, ¿no? Se representa en la escritura por una coma. Entonces empecemos por ese signo básico y fundamental que es la coma. En forma genérica, los signos de puntuación, ¿están observando ustedes, por favor, qué son los signos de puntuación? Teóricamente te pueden preguntar, responderás, los signos de puntuación son los signos ortográficos que se organizan en el discurso para facilitar su comprensión. Un alumnito me decía, profesor, ¿qué es discurso? Discurso no es cuando yo tengo que aprender de memoria y exponer o decir algo. No necesariamente. El discurso es la comunicación diaria. En estos instantes, por ejemplo, yo estoy utilizando un discurso académico, un discurso que habla un profesor para explicar a sus alumnos, ¿ve? Entonces, en todo caso, cuando tú conversas con tus amigos, tus colegas, estás discurseando, por decir así, estás comunicando. Eso se llama discurso. La forma más breve o la forma más elocuente o grande, justamente es a decir un discurso en público, expresarse de una forma bastante amplia, etc. Entonces, en la forma oral, en el discurso, utilizamos pausas, ¿no? Y esas pueden estar representadas por los signos de puntuación en la escritura. ¿Cuáles son estos? La coma, el punto, existen diversas clases de punto, el punto y coma, los dos puntos, el punto final, el punto y seguido, el punto y aparte, se dice así, mis queridos alumnos, punto y seguido, punto y aparte. Y claro, el punto final queda al último, ¿verdad? Luego están los dos puntos, paréntesis, comillas. Fíjense, se dicen comillas, no solamente comillas, sino comillas, porque hay de apertura y de cierre. Los puntos suspensivos, que solamente son tres. Los signos interrogativos de apertura y de cierre, como los exclamativos también, ¿ve? De acuerdo, esto sí saben, no es nada nuevo para ustedes. Por eso que ya prácticamente ustedes como alumnos universitarios, ¿no? Para mí lo son alumnos ya de la universidad, les falta únicamente un pequeño paso decisivo que viene a ser la aprobación del examen. Entonces ahí utilizamos precisamente cuando escribimos necesariamente los signos de puntuación. En este ejemplo, el muchacho dice, por ejemplo, ¿quién llamó?
Yolanda, observen, dos enunciados. Estos están separados por signos interrogativos cada uno. ¿Ve? ¿Quién llamó? El teorema es ascendente. Yolanda, el teorema es descendente. Fíjate que sirve también inclusive para indicar los tonemas, tonema ascendente, tonema descendente, entonación ascendente, entonación descendente. Eso también hemos hecho, ¿verdad? Entonces aquí estamos entendiendo que alguien llamó, está preguntando y sugiere que esa persona es Yolanda, se supone, cuando dice quién llamó, Yolanda, ¿no? Puede ser una llamada telefónica anterior, etcétera. U otra, ¿quién llamó? Yolanda. Fíjate que esta primera, el primer enunciado, ¿quién llamó separado por interrogaciones? A diferencia de esta, toda esta es una sola interrogación. Por tanto, ¿qué dice? ¿Quién llamó? Yolanda está separada por una coma. Sin embargo, todo es una interrogación. Entonces, en ese sentido, esta coma está indicando que la que llamó es Yolanda, ¿no? La pregunta de Yolanda, ¿quién llamó? Le está preguntando a Yolanda. Yolanda puede decir, ¿quién llamó? Entonces, no son dos anunciados, sino está diciendo, está preguntando a Yolanda quién ha llamado, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad, mis queridos alumnos? Las comas son múltiples, polifacéticas, diversas, y por tanto en su empleo nos van a indicar formas de comunicación, como vamos a ver, de acuerdo a la clase de coma. Entonces, veamos las clases de comas. Hay coma vocativa, coma enumerativa, coma explicativa, coma elíptica, hiperbática, de adverbio oracional y anteconectores. Entonces, veamos una por una. Más bien yo quisiera empezar con la coma enumerativa, que esta es la más común. Esta utilizamos en todo momento. Justamente dice para enumerar, ¿verdad? Cuando dice, ella es amable, una característica. Muy generosa, otra característica. Está separada por una coma. Y aquí inclusive podría haber una coma. Atenta con los demás. Pero para concluir este enunciado se utiliza la conjunción copulativa y que representa, repito, una coma, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Hemos enumerado las características que tiene esa persona, ¿no? Amable, generosa, atenta. Ahí se utiliza la coma. Otro ejemplo. Entregamos víveres, ropa, juguetes a esa ONG. Enumeración, víveres, coma, ropa, coma, juguetes, coma. Esta, etcétera, que es la abreviatura de aquella que dice muchas cosas más. Entregamos muchas otras cosas más. Eso quiere decir etcétera y siempre va como abreviatura con su punto. Más bien aquí quiero adelantarme. ¿Qué pasa? Cuando después de una enumeración utilizamos la palabra etcétera, no podemos utilizar puntos suspensivos. Entonces, en forma indistinta, o bien utilizas etcétera o bien utilizas puntos suspensivos. Puedo sacar aquí etcétera y puedo poner puntos suspensivos, que ya les dije son solamente tres, y eso me dirá que hemos entregado otras cosas más, ¿ve? De acuerdo a lo enunciado en esta oración, porque tiene verbo, ¿ve? Entregamos víveres, ropa, juguetes, etcétera. O en todo caso, puntos suspensivos. Luego dice a esa ONG. ¿De acuerdo? Después de ONG, el punto, obviamente es el punto final en cada una de las oraciones o enunciados que estamos presentando. El otro ejemplo de coma enumerativa, no le gustan las naranjas.
las fresas ni los plátanos. Aquí está la coma enumerativa, ¿ve? Creo que no le gustan naranjas, tampoco le gustan las fresas, tampoco le gustan los plátanos. Por eso al final está la conjunción ni, que es también copulativa. ¿De acuerdo? Podría acá ver una simple coma y decir no le gustan las naranjas, las fresas, los plátanos. Y ya no estaría la conjunción ni. Pero esto está reforzando este enunciado. Estas se llaman conjunciones. Y recuerden ustedes que son conjunciones copulativas, coordinantes copulativas. ¿Cuáles son las copulativas? Y, ni y qué. Si eso lo hemos mencionado, eso está, repasen por favor, en clases de conjunciones. Bien, esas son las comas enumerativas. Seguimos con la coma vocativa. ¿Qué es una coma vocativa? Entonces tenemos que recordar qué es el vocativo. El vocativo es aquella que su nombre dice invoca, llama la atención, ¿no? De tal manera, por ejemplo, en este ejemplo dice estudiar, querido amigo, es el camino que te ayudará. ¿Eh? Muchos tienen cierta dificultad para reconocer cuál es el vocativo. Ustedes me dirán, ¿cuál es el vocativo? Estudiar, coma, querido amigo, coma, es el camino que te ayudará. Es una oración, ¿verdad? El vocativo es justamente la que está entre comas, querido amigo. Cuando hemos hecho oraciones, les he indicado que este vocativo no es parte del sujeto ni del predicado. Este vocativo, como ya les mencioné, invoca, llama la atención, menciona a quienes está dirigido. En este caso, a su querido amigo. ¿De acuerdo? Más bien si analizamos esta oración, dice, estudiar, querido amigo, es el camino que te ayudará. Ustedes quisiera que me digan, ¿es oración simple o es oración compuesta? Si es oración simple, va a tener un solo verbo. Y si es oración compuesta, va a tener dos verbos. Quiero escuchar, por favor, a ver la participación de ustedes. Me dicen, ¿es simple o es compuesta? A ver, por favor, participen. Estudiar, querido Compuesta. amigo, es el camino que te ayudará. ¿Es simple o es compuesta? Escuché por ahí algo, a ver. Bueno, aquí te ayudo. ¿Qué pasa? Estamos encontrando verbos y ustedes saben, los verbos indican que si tiene un solo verbo es oración simple y si tiene dos verbos es oración compuesta. Eso hemos hecho, queridos alumnos. Repasen, por favor. Aquí tengo un primer verbo, estudiar. El otro verbo es, ¿cómo compruebo que es una oración compuesta? Tiene dos verbos. ¿Qué clase de oración compuesta? Recuerdan ustedes que hay oración compuesta coordinada y subordinada. La clase pasada hemos hecho las subordinadas. ¿Cómo sé precisamente cuando tenemos enlaces? Por ejemplo, estudiar es un verboide en infinitivo y esto está empezando precisamente la oración y constituye la proposición principal. Y luego dice, es el camino que te ayudará. Esta es la subordinada. Por tanto, es una oración compuesta subordinada encabezada por un infinitivo. ¿Recuerda? Ya, correcto. Pero profesor, querido amigo, ¿qué? Querido amigo justamente es el vocativo. No es parte del sujeto ni del predicado.
Esto es inestable. El vocativo es inestable. Puede estar adelante, por ejemplo, acá, ¿ve? Estudiar es el camino. No, perdón, ¿cómo empezaría cuando está aquí? Querido amigo, estudiar es el camino que te ayudará. ¿Ve? Esto pasó adelante, ¿ve? El querido amigo puede estar al final y puedo decir, estudiar es el camino que te ayudará, querido amigo. Ya ve, este querido amigo es el vocativo, puede estar adelante, puede estar al último o puede estar en el intermedio, como este caso. No es parte del sujeto, no es parte del predicado. ¿Me entienden? Aquí el sujeto es diferente, que el sujeto es qué es, eh, no, ¿qué te ayudará a estudiar? ¿Ya ve? O en todo caso, la pregunta sería, ¿qué es el camino que te ayudará a estudiar? Estudiar está en función del sujeto. Al final, lo único que quiero es que cuando es vocativo, puede ser una sola palabra, o como en ese caso, dos palabras, esta debe estar entre comas, estando adelante, estando en el medio, como este caso, o estando al final. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Recuerden apagar sus celulares, coma, damas y caballeros. Están, estás, te das cuenta perfectamente que damas y caballeros es el vocativo que está al final. Por tanto, está con un antepuesto de una coma. Puede estar adelante y puede decir, damas y caballeros, coma, recuerden de apagar sus celulares. Puede estar al intermedio y como dirá, recuerden, damas y caballeros, apagar sus celulares. ¿Qué ve? Entonces, ¿qué pasa? Repito, en la oración el vocativo es inestable, pues está adelante, al centro, al final, pero siempre tiene que estar entre comas, por lo menos con una coma aquí cuando está al final, ¿no? El otro ejemplo dice, todos hemos leído España, aparta de mí este cáliz. Cuando dice aparta de mí este cáliz, está en función de vocativo y está con una coma. Hasta ahí vamos bien entonces. Hay dos clases de coma, la enumerativa, como en este caso, las reglas dicen así. La vocativa, todo vocativo debe estar entre comas. Esas comas se llaman comas vocativas. Y aquí hay una llamada coma explicativa o de inciso. ¿Cómo es esto cuando su nombre explica acá? Dice bien claro, explica, aclara, precisa, indica con precisión quién es. Varela, por ejemplo, quien fue una poetisa peruana, escribió este cuento. Este puerto existe. Este puerto existe es el título de un cuento. ¿Ya? Entonces, pero te está diciendo Varela, Varela. No sé si recordarás o sabes que esta fue una gran poetisa. Se llamó Blanca Varela. Estudió en San Marcos, por supuesto, ¿no? Y dice, entonces acá está aclarando, ¿quién es Varela? Muchos no saben. ¿Quién fue una gran poetisa peruana? Ya ve, esta es la aclaración. Este es el inciso explicativo. Y esa debe estar entre comas para aclarar quién fue Varela. Coma acá, quién fue poetisa peruana, coma está aclarando, ¿ve? Otro ejemplo, Sofía y José. ¿Qué pasa con Sofía y José? Coma. Los abogados de la empresa, mira, te está aclarando quiénes son, ¿ve? Si no, bueno, hay varias Sofías, varios José, pero acá te está diciendo, los abogados de la empresa, eso debe estar entre comas porque es una coma explicativa. Este segmento, los abogados de la empresa, esa aclaración, esa explicación, se llama también de inciso aclaratorio. Luego dice, vendrán por la tarde. ¿Ve? ¿Qué vas? Mis amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Incluido Saúl. Ahí está, ¿ves? Tienes varios amigos, incluyendo a Saúl. Están de acuerdo con la propuesta. Entonces, este segmento es aclaratorio y debe estar entre comas
de inciso o comas explicativas, tal como es aquí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, mis queridos alumnos? ¿Están siguiendo, por favor? Bueno, voy a entender que están muy atentos y que me están entendiendo. No me dice nada. Bueno, a ver. ¿Qué otra clase de comas más hay? Hemos visto. Aquí está tres, vocativa, enumerativa, de inciso, y luego pasamos a la coma elíptica y la coma hiperbática. Esto, por favor, suele confundirse con mucha frecuencia. ¿Qué es una coma elíptica? ¿Qué es una coma hiperbática? Más bien empezamos con esta, con la coma hiperbática. La coma hiperbática se utiliza cuando la oración está alterada en su orden, no está en orden. ¿Qué más? Otra aclaración. La coma hiperbática se utiliza cuando la oración empieza con un complemento circunstancial, generalmente. Por ejemplo, cuando dice acá, por falta de tiempo, coma, Juan no pudo entregar su investigación. Juan no pudo entregar su investigación. Observen, mis queridos alumnos. Esta oración está enrevesada, no está en orden. En orden, ¿cómo debería decir? Juan no pudo entregar su investigación por falta de tiempo y ahí entonces no hay necesidad de utilizar una coma. Y si dice por falta de tiempo, esto es un circunstancial de causa. ¿Por qué no pudo entregar su investigación? Por falta de tiempo. Está empezado con un circunstancial y aquí tienes que poner necesariamente la coma. Y esta coma se llama coma hiperbática, cuando la oración está alterada en su orden. En la otra dice, si inviertes dinero en mi empresa, observen, está encabezado por la conjunción, si inviertes dinero en mi empresa, y esto es un circunstancial. ¿Circunstancial de qué? De condición. Está poniendo una condición. ¿Ve? La oración está alterada. ¿Cómo debería decir en orden? Obtendrás muchas ganancias si inviertes dentro de mi acta. Pero como está alterada y es complemento circunstancial, necesariamente le pones aquí una coma. Y esa coma se llama coma hiperbática. Cuando la oración empieza con circunstancial y cuando la oración está alterada en su orden. ¿Quedó claro, verdad? ¿Y qué es la coma elíptica? Suele confundirse con esta, les digo. La coma elíptica no viene a ser otra cosa sino que la coma que va a representar al verbo principal de la oración. Representa al verbo, lo sustituye. No se repite el verbo. Ejemplo, perdón. Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Hasta aquí, observe. Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. ¿Cuál es el verbo? Es cumplirá, el verbo principal. Proseguimos con el ejemplo. Dice, Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Javier, 35. Aquí debo utilizar necesariamente en forma secuencial un punto y coma. ¿Por qué? Porque esta es una oración yuxtapuesta, separado por punto y coma, por coma, nada más.
Entonces, ¿qué pasa? Les había dicho que la coma representa una pausa breve. Cuando yo leo, por ejemplo, este enunciado, ¿cómo dirá? Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Javier, 35. Fíjate que las pausas breves están acá, ¿eh? Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Pausa breve. Javier, pausa breve, 35. Debe ir comas, ¿verdad? Claro, acá una coma y una coma. Pero ¿por qué aquí está un punto y coma? Porque Javier no puede estar aislado. Entonces, para que sea secuencial, desde acá Javier 35 es otra oración. Por eso que se pone punto y coma aquí. Y este Javier coma, justamente esta coma se llama coma elíptica. ¿Por qué? Porque está representando al verbo de la oración. En este caso, el verbo de la oración es cumplirá. De no haber esta coma, tendré que repetir precisamente el verbo. ¿Y cómo diré? Andrés cumplirá 30 años el próximo mes. Javier cumplirá 35 años. Ahí está, ¿ve? Entonces, en ese caso, no podría una coma. Pero como está la coma, está representando al verbo cumplirá en este caso. ¿Me entendieron, mis queridos alumnos? Eso se llama coma elíptica. No se vayan a confundir. Luego, a ver el otro ejemplo. Los que no cuenten con DNI electrónico por aquella puerta. Esta coma está sucia, es como una coma, es como un sujeto tácito. Aquí debe haber un verbo. Los que no cuenten con su DNI electrónico por aquella puerta. Entonces, ¿a qué verbo está sustituyendo? Al verbo entrarán, ingresarán, pasarán, etcétera, ¿no? Los que no cuenten con su DNI ingresarán por aquella puerta, pasarán por aquella puerta, entrarán por aquella puerta, etcétera. Pero no está si no está puesto la coma. Por eso se llama coma elíptica, elidida el enunciado, ¿no? Los que no cuentan con DNI electrónico por aquella puerta. Está la coma. ¿Me entendieron? Al final, entonces, ¿cómo concluimos? Que la coma elíptica representa al verbo principal de la oración, como este caso, o en todo caso sustituye a un verbo implícito, a un verbo sobreentendido. Los que no cuentan con su DNI electrónico, acá no dicen ingresarán, pasarán, etcétera, sino la coma por aquella puerta. Y se entiende perfectamente la oración. Aclarado, mis queridos alumnos. Como hipermática, cuando la oración está alterada en su orden y empieza con un complemento circunstancial, y la coma elíptica cuando sustituye al verbo, al verbo de la oración, o implica o representa al verbo elidido, al verbo tácito de la oración. Seguimos. Otra clasificación, otra clase de coma, la coma de adverbio oracional. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros utilizamos un adverbio, debemos poner antes o después una coma. Por ejemplo, cuando dice francamente, no creo que vuelva por aquí después de lo sucedido. ¿Qué resulta? Francamente es un adverbio. Como les he indicado a ustedes, toda palabra terminada en mente es adverbio. Dulcemente, rápidamente, lentamente, francamente es adverbio. Y luego se pone una coma, ¿ves? Adverbio oracional es el adverbio. Por eso se pone una coma y luego dice, no creo que vuelva por aquí después de los salidos, ¿ves? Otro, estoy trabajando aquí. Lamentablemente, otra vez lamentablemente, adverbio debe ser entre comas todos los días de la semana. Estoy trabajando aquí, lamentablemente, entre comas, porque es coma del adverbio oracional,
todos los días de la semana. Ya, eso es el adverbio oracional. Otra, ante los conectores. Los conectores o enlaces, recuerden ustedes, pueden ser preposiciones, conjunciones, pueden ser diversas clases de conjunciones copulativas, disyuntivas, si son coordinadas, o las otras que pueden ser subordinadas. Por ejemplo, iré a tu graduación, coma, pero no estaré mucho tiempo. Delante de pero se utiliza una coma. ¿Qué clase de coma se llama esta? Coma, eh, pero es una preposición, perdón, pero es una conjunción adversativa, conjunción adversativa. Y delante de pero se utiliza una coma. Puede ser pero, sin embargo, no obstante, a pesar de, etcétera. Si funciona como conjunción adversativa, o simplemente puede ser más. Iré a su graduación, mas no entraré, no estaré mucho tiempo. Ese más sin tilde equivale a pero. Debe estar antes una coma. Otra, debería irme. Sin embargo, ya ve, sin embargo, esta otra conjunción también adversativa y debe estar entre comas. Un alumno me decía, profesor, ¿y por qué coma adelante y coma acá, una sola coma? Porque, sin embargo, tiene dos palabras, ¿no? Si tiene dos palabras, debe estar entre comas. Y en el último ejemplo dice, estas palabras son sinónimas, coma. Es decir, coma significa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que esta conjunción explicativa que tiene dos palabras debe estar entre comas. ¿Y cómo se llama estas comas? Comas de conectores, en este caso, comas de conjunciones, conjuntivas. Porque repito que los conectores son o bien preposiciones o bien conjunciones. Ojalá que me hayas entendido, por favor, aunque esto se aprende con bastante práctica, estoy seguro que sí me han entendido. Quisiera escuchar una palabrita de ustedes, mis queridos alumnos. ¿Está claro? ¿Se entendió? Quiero que me digan sí o quieren que me digan no. Sí, profesor. Muy bien, está mi alumnita estrella, ¿ve? Muy bien. Bueno, entonces pasamos. A ver qué nos va por acá. El punto y coma. Fíjense el punto y coma. Simplemente el punto y coma es un signo de puntuación que implica una pausa mayor que la coma. Si la coma es una pausa breve, el punto y coma implica una pausa doble que la coma, ¿no? Pero un poco menor que el punto. Separa elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas, amplias, ¿no? Que incluyen comas. Si es utilizado una coma, entonces la que sigue va a ser un punto y coma. Por ejemplo, acá. Viajaron a Tarma, coma, la perla de los Andes. Es una coma explicativa, ¿ves? ¿Por qué? Porque a Tarma, no sé si tienen referencia, que está en el centro del Perú, ¿no? Le dicen la perla de los Andes, mira, ¿ves? Viajaron a Tarma, la perla de los Andes. Es un enunciado, es una oración inclusive. Entonces debemos separar con punto y coma. Luego dice a Trujillo, coma, la ciudad de la eterna primavera. Punto y coma. A Huancayo, como dicen a Huancayo, como dice a Huancayo. Acá hay una coma, acá no está saliendo, la ciudad incontrastable, ¿ve? Qué bonito, ¿eh? Entonces, un punto y coma, acá otro punto y coma, ¿no? Pero de por medio hay comas, mira, ¿ve? Cuando dice viajaron a Tarma, la perla de los Andes,
Esta es una coma que es explicativa, pero luego dice, punto y coma, Trujillo, coma, la ciudad de la eterna primavera. Esta coma yo quisiera que me diga, ¿qué clase de coma es? De todas las comas, bueno, mejor te ayudo. ¿Es una coma hiperbática o una coma elíptica? Ahí está la disyuntiva. Trujillo, coma, la ciudad de la eterna primavera. Y tienes que correlacionar con la primera oración. Viajaron a Tarma. Fíjate que el verbo es viajaron. Viajaron a Tarma, la perla de los Andes, coma, a Trujillo, la ciudad. Entonces, ¿qué cosa está diciendo? Implícitamente está indicando cómo es el nombre de Trujillo o cómo es el nombre alternativo, cómo le dicen a Trujillo. Acá podría ser, estar representando al verbo es, la ciudad de eterna primavera. Huancayo, Huancayo, ¿cómo eso? ¿Cómo le dicen? La ciudad incontrastable, ¿ve? ¿Qué clase de comas después de Trujillo, después de Huancayo, elíptica o hiperbática? Si representa el verbo, ¿qué Elíptica. clase de coma es? Participe, por favor. ¿Hiperbática o elíptica? Es una coma elíptica. Anoten aquí, elíptica. Aquí después de Huancayo hay una coma, también es elíptica. Bueno, pero ¿qué resulta que hemos utilizado el punto y coma? Aquí uno y aquí dos veces. Estas son oraciones cuando se de expresiones complejas, mira, donde ya se ha incluido coma, donde ya se ha incluido coma, entonces se utiliza el punto y coma. Otro ejemplo, por mi cumpleaños, mi abuelo me regaló joyas, punto y coma. Mis padres, un auto, qué suerte, ¿eh? Y mi hermano, un paseo en yate, observen. Todo está al punto y coma, está acá, ¿ve? Y se ha utilizado porque ya hay una coma utilizada. Aquí cuando dice un auto y mis hermanos, acá también puede utilizarse el punto y coma, un paseo en yate. Entonces, ¿qué implica de que ya se ha incluido comas acá? Por eso acá hay un punto y coma. Mis padres, esta podría ser un punto y coma, aclarando. Si el último es precedido también por un punto y coma, aquí, por supuesto, ¿no? Y un paseo en yate, dice. En ese tipo de oraciones donde ya se han utilizado por lo menos una coma, se utiliza el punto y coma, se utiliza el punto y coma. Bien, ¿en qué casos también? Cuando unen proposiciones yuxtapuestas en las que hay una estrecha relación semántica. Yuxtapuestas quiere decir oraciones secuenciales que van concatenadas, ¿no? Por ejemplo, el 60% de los colegios aún no ha elegido qué carrera estudiar. El 60% de los colegiales, dice, o sea, de ustedes, ¿no? Cuando terminan secundaria, aún no han elegido qué carrera estudiar. Aquí pongo un punto y coma. El otro 40% ya lo tiene decidido. Fíjate, entonces, ¿qué pasa? Como es un enunciado grande, yuxtapuesto es una proposición y esta es otra proposición. Cuando digo proposición, estoy hablando de dos oraciones simples, amplias, ¿ve? Allí se utiliza el punto y coma. Otra, no quedamos despiertos toda la noche. Punto y coma. Teníamos que terminar el trabajo encargado. ¿Sabe? Dos enunciados amplios, entonces son yuxtapuestas y necesariamente se utiliza el punto y coma. ¿Qué más? También el punto y coma se utiliza ante conectores adversativos. ¿Cuáles son esos? Pero, más, sin embargo, no obstante, por lo tanto, etcétera, que son consecutivos en oraciones extensas o presencia de, cuando hay presencia de coma.
Por ejemplo, piensen los que desean. Piensen lo que desean. Deseen, perdón. Piensen lo que desean. Es un enunciado, ¿eh? Punto y coma. Pero es el conector adversativo por excelencia. Está entre un punto y coma y una coma. Pero, por el amor de Dios, coma, no confíen en todo lo cuales les dicen, no confían en todo lo que les dicen. ¿Ve? Es un razonamiento además muy interesante y es cierto, ¿ve? No, cada uno puede pensar lo que desea, punto y coma, pero, coma, por el amor de Dios, no confíen en todo lo que les dicen. Tienes que comprobar, verificar, eres un hombre pensante, un ser humano tanto que sabe discernir. Bueno, ¿qué más? Ya he utilizado el punto y coma acá. Aquí hay una coma y termina. En ese caso, delante de conjunciones adversativas, conectores adversativos, sí se utiliza el punto y coma cuando la oración es grande, mejor dicho, extensa. En otro caso, no vivió mucho tiempo en aquel lugar. Mira, qué subenunciado, ¿eh? Por lo tanto, o por tanto, es también un conector adversativo. Ahí antes le pones el punto y coma y luego la coma. Mientras estuvo allí, conoció a muy poca gente. ¿Está claro, muchachos? Ojalá que sea así, porque esto es sumamente, se aprende más con la práctica. Yo quisiera que ustedes no lleguen a la práctica cuando se escribe. Ya, acá hay un pequeño ejercicio. Esto quiero, por favor. Ya, ahí tienen la pantalla completa. ¿Qué dice? ¿Qué lo dice? Nos pregunta en el ejercicio uno. Por favor, desarrollen o me preguntan por qué, etcétera, ¿no? Dice, los signos de puntuación omitidos en el enunciado. La casaca que llevaba era roja, los pantalones verdes, el polo azul, son respectivamente. O sea, en esta oración, ¿ve? Que es una oración compleja, ¿no? Extensa. Dice, la casaca que llevaba era roja, los pantalones verdes, el polo azul, etcétera. Te está preguntando qué signos de puntuación están omitidos o qué es lo que debe llevar. Coma, punto y coma, en qué, en dónde. Eso es lo que te está pidiendo. Si en el examen te vendría así, ¿cómo vas a responder? Las alternativas dice acá, utilizas dos puntos, utilizas punto y coma, utilizas al final una coma. Entonces, ¿cuál es la alternativa de respuesta? Eso por un lado. Por otro, respecto del enunciado, otro ejemplo. Mis primos elaboran diversos platos típicos. Acá hay dos puntos, ¿ve? Manuel preparó causa limeña, punto y coma. Fabricio, coma, ceviche. Fíjate, punto y coma, Samuel, coma, ají de gallina. La pregunta es, señale la opción que describe sus características ortográficas. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si me dices que las comas se presentan y son hiperbáticas, por ejemplo, en esta primera, a ver dónde está la primera, acá, o esta coma es de vocativo, o esta coma es ejemplificativa, es de oración yuxtapuesta, eso es lo que quiero que me digan. Miren, mis queridos alumnos, les doy 2 minutos
para cada una de estos ejercicios. Pero traten de hacer lo posible, yo les voy a aclarar. Bien, y pregúntenme, por favor, cuando ya estamos desarrollando. Ya, 2 minutos para cada uno, por favor, trabaje.
Bueno, a ver, retomemos, por favor. La primera pregunta dice los signos de puntuación omitidos en el enunciado. La casaca que llevaba era roja, los pantalones verdes, el polo azul. ¿Qué signos de puntuación debe haber? Eso es lo que nos está preguntando. La E, A ver, la E. Punto y coma. ¿Dónde iría el punto y coma? ¿Después de qué palabra? roja. A ver, veamos. Ajá. Dice, em, la casaca que llevaba era roja. Ah, muy bien, claro. Ya. Después, iría una coma? ¿Después de qué Pantalones. palabra? Después de pantalones. Muy bien, claro. ¿Qué más? Luego, ¿qué dice acá? Otro punto y coma. ¿Dónde iría el otro punto y coma? Luego de verdes. Luego de verdes. Muy bien. Y finalmente acá dice una coma. Una coma. Luego de polo. Después de, después de polo. Excelente. Muy bien. Estoy dudando de mis alumnitos. ¿Sabes qué es eso? A ver, la casaca que llevaba era roja. Punto y coma, ¿correcto? Los pantalones verdes. Los pantalones, hay una coma. Esto quisiera que me digan, ¿qué clase de coma es? ¿Hiperbática o elíptica? Después de pantalones. Elíptica. Elíptica, muy bien, porque está representando al verbo, muy bien, era. Y luego dice, acaba un punto y coma después de verdes. eh, el, Después de verdes, punto y coma. El polo, otra coma, azul. ¿Qué clase de coma es esta última? ¿Es o es Elíptica hiperbática o es también. también Elíptica. elíptica? También elíptica. Muy bien, excelente. La respuesta es la E. Vuelvo a repetir, ¿eh? A ver, los que están un tanto, a ver, por favor, pongan así. La coma, perdón, la casaca que llevaba era roja. Punto y coma. Los pantalones, coma, coma, verdes. Punto y coma. El polo, coma, azul. Y encaja perfectamente con la E. Muy bien. Pasamos a la 2. Respecto del enunciado, mis primos elaboraron diversos platos típicos. Manuel preparó causa limeña, fíjate, ¿ah? Fabricio, ceviche, punto y coma, Samuel, ají de gallina. Señala la opción que describe sus características ortográficas. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo, respecto del enunciado, esto está un poquito complejo a veces. A ver. Mis primos elaboraron diversos platos típicos. La Ya, C. aquí hay dos puntos. La D, C. la E. C, C, C. Sí, Casita. dos puntos antes de un ejemplo. A ver. Ya, estos dos puntos, bueno, esto no. Acá, Manuel preparó causa limeña. Es un punto y coma. ¿Por qué estoy utilizando el punto y coma? Y luego dice Fabricio, coma, ceviche. Aquí hay otro punto y coma. Samuel, coma, ají de gallina. Mira, que esto es toda una oración muy bonita, ¿ve? Samuel preparó causa limeña, Fabricio ceviche, Samuel ají de gallina. Y si te das cuenta, como llamas una respuesta muy atinada acá, ¿qué resulta?
que aquí esta es una oración. Una oración. Esta es otra oración y esta es otra oración. Se llaman oraciones yuxtapuestas, separada en este caso por un punto y coma, otro punto y coma. Entonces, ¿cuántas oraciones hay? Oraciones simples. Manuel preparó causa limeña, una oración simple, se llama proposición, recuerda que hemos dicho. Otra proposición, Fabricio Ceviche. Pero, profesor, usted dijo que aquí debe haber un verbo. Y el verbo está elidido, es coma elíptica. ¿Por qué? Porque está representando al verbo preparó. Entonces, esta es otra oración, ¿no? Proposición. Y luego, del mismo modo, aquí Samuel preparó ají de gallina. Y está repetido, ¿ve? También coma elíptica, está representando al verbo preparó. Por tanto, las características, dos puntos antes, no, esta no, estos dos puntos nomás no, puede ser una enumeración, es cierto, pero no. Más bien, el punto y coma que está aquí, el otro punto y coma que aquí, están separando, el punto y coma separa proposiciones yuxtapuestas. Primera proposición, casa causa limeña. Segunda proposición, Fabricio Ceviche. La otra proposición, Samuel, ají de gallina. Preparó, preparó y preparó. ¿Me entendieron? Entonces la respuesta es la E. El punto y coma separa proposiciones yuxtapuestas. ¿Qué está diciendo respecto a este enunciado? ¿No? Mis primos elaboraron diversos platos. Desde aquí esta es elaboraron, ¿no? Manuel preparó. Esta es la que está determinando, esta es la presencia de las proposiciones. Entonces, perdón, sería no solamente uno, sino desde acá. Primera proposición, mis primos elaboraron diversos platos típicos y esto está enunciando aquí diversas proposiciones yuxtapuestas. Tres, no era coma, los puntos no, necesariamente es el punto y coma separa proposiciones yuxtapuestas. Aquí uno, aquí dos, y termina ahí la otra proposición yuxtapuesta. La respuesta a la E. ¿De acuerdo? Ya. Pasamos a ver. Nada. ¿Para qué se utilizan los dos puntos, mis queridos alumnos? A ver, recuerde. Esta es la teoría, la parte teórica, por supuesto que debemos saberlo. ¿Qué pasa? Nos dice, a propósito, ¿quién nos dice todo esto? ¿Ah? ¿Es invención del profesor o del...? No, mis queridos alumnos, esto es lo que dispone o dice la famosa y bendita RAE. ¿Qué es la RAE? Sí saben, ¿no? Ah, lo saben. Real Academia Española de la Lengua. En su capítulo te dice, se utilizan los dos puntos antes o después de una enumeración. Antes o después de uno, los dos puntos. Dice, le regalaron varios artefactos. Es su enunciado, ¿ves? Un enunciado base se llama, una oración eje, dicen los gramáticos. Y luego le pone dos puntos. Y aquí viene la enumeración. ¿Qué es lo que le regalaron? Licuadora, arrocera, extractor, refrigeradora, y ya te dije cómo se pone, etcétera, quiere decir que le regalaron algo más, mucho más todavía. Entonces, en ese caso, ¿no? Vas a empezar una enumeración, le pones dos puntos.
¿Y cómo se llama? La RAE misma te dice cuando es una enumeración anticipada. ¿Y cómo te está anticipando? Pues con la palabra varios. Uno, dos, tres y más, y todavía le pone etcétera. Entonces predomina la palabra varios. Allí es donde se utilizan los dos puntos. Otra, estornudos, coma, náuseas y dolor de cabeza. Esto es el efecto. Dos puntos. Estos son los síntomas de la nueva enfermedad. Ahí sabe. Estos son los síntomas de la nueva enfermedad. ¿Qué pasa? Está después la enumeración, después de la enumeración, está utilizándose dos puntos para dar la conclusión. Estos son los síntomas de la nueva enfermedad. Puede ser a la inversa, ¿no? Y puede decir, estos son los síntomas de la nueva enfermedad, dos puntos, estornudos, náuseas y dolor de cabeza. ¿De acuerdo? En cualquiera de las dos formas, entonces se utiliza antes o después de la enumeración los dos puntos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo más se utilizan los dos puntos? Cuando tenemos citas textuales. Esto les dije. Y esto ustedes ya deben saber. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual no es otra cosa sino que repetir exactamente tal cual dijo una persona, un personaje, alguien, ¿no? Entonces, antes de empezar la cita textual, lo que dijo es tal cual o persona o personaje, se pone dos puntos. Por ejemplo, desde lejos, oí que alguien exclamó. Tiene que haber un verbo. ¿Qué exclamó? Dos puntos. Fuera de aquí, invasores. Fuera de aquí, como invasores. Es la cita textual. Exactamente estás copiando lo que dijeron. Y antes se pone los dos puntos después del verbo. Otra cita textual. Mi abuelo siempre nos decía. Dos puntos. ¿Qué decía tu abuelito? Agua que no has de beber, déjala correr. Es un refrán. Y los refranes, las formas expresivas consabidas, siempre son citas textuales y las citas textuales siempre se presentan entrecomillados, con comilla de apertura, comilla de cierre, comilla de apertura, comilla de cierre, por ser cita textual. Y tiene que estar antepuesto de dos puntos después del verbo. Exclamó dos puntos. Decía dos puntos para repetir exactamente tal cual decía esa persona, ese personaje, etc. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Qué más? Se utilizan los dos puntos entre proposiciones de causa-efecto. Puede ser a la inversa, efecto-causa. Puede señalar consecuencia. Puede decir un resumen o una explicación de una idea anterior, por ejemplo. Nuestro amigo Pedro no puede venir. ¿Eh? No puede venir. Esto es el efecto. ¿Cuál es la causa? Dos puntos. Su madre tuvo un accidente. ¿Ya ve? Si es a la inversa, podría decir, su madre tuvo un accidente, dos puntos. Nuestro amigo Pedro no puede venir. ¿Entendieron? En cualquiera de las formas, pero tiene que estar los dos puntos. ¿Qué más? Otro. El show nunca empezó. ¿Qué pasa? Dos puntos. ¿Cuál es la consecuencia? Las personas se retiraron molestas del lugar. ¿Ya ve? Aquí hay dos puntos. Otra, el bofe es muy nutritivo. Acá es un enunciado base, ¿ve? Es un enunciado base. La explicación. Hay 17,2 gramos de proteína y 6,5 miligramos de hierro en cada 100 gramos. Madre mía, mira, ¿ve? ¿Cómo tiene esto, ve? Y fíjate que es el bofe. No, no sé si ustedes conocen esto. O en todo caso hay que aplicar en nuestra alimentación, pues muchachos. El bofe es muy nutritivo. Dos puntos.
Está explicando por qué es muy nutritivo, porque tiene todo esto que es beneficiosa para la salud. ¿De acuerdo? Ahí se utilizan los dos puntos. ¿Qué más? Esto generalmente se utiliza en las comunicaciones, en documentos formales, etcétera. Tras los saludos en cartas o documentos que tienen valor evocativo, por ejemplo, estimados docentes, dos puntos. Aparte, escribo para informarles que la entrega de sus sesiones de aprendizaje será, sigue, continúa esto, ¿no? Pero acá tienes que poner dos puntos en este vocativo de saludo. ¿De acuerdo? Como otro, por ejemplo, cuando recibes tu certificado de estudio, dice, el director de curso certifica, dos puntos, que el estudiante es autor en vez aprobó satisfactoriamente la materia de tal, etcétera. Dos puntos. En esa forma de documentos, pueden ser administrativos, etcétera, cartas o documentos, se utilizan los dos puntos. Vocativo, estimados docentes, dos puntos, certifica, dos puntos. Hasta ahí vamos bien. Los paréntesis. ¿Qué son los paréntesis? Sí saben ustedes. Se dicen paréntesis porque son dos y tienes que expresar siempre un plural. No, no se dice el paréntesis, sino los paréntesis, porque hay uno de apertura y el otro de cierre. Uso de los paréntesis, ahí está, ¿eh? ¿Qué pasa? Siempre los paréntesis insertan informaciones que aclaran, precisan fechas, lugares. Puede explicar qué significa una sigla, qué más el nombre del autor de una obra, o puede ser también una cita expresada, etcétera, etcétera. Ejemplo, el año de su nacimiento. No sabemos cuándo es el año de su nacimiento. Aquí dice entre paréntesis 2014. Es correcto, ¿eh? El año de su nacimiento es el mismo en el cual falleció García Márquez. Ahí está, ¿eh? Esto no puedo leer porque es una explicación. Pero sin embargo me está diciendo que el año de su nacimiento es 2014. Entonces tiene carácter de explicación, de fecha. ¿Ya? Otro. Toda su familia paterna nació en Huancazancos. ¿Y dónde queda Huancazancos? Entonces acá hay paréntesis, Ayacucho. Ahora sí me aclaró que Huancazancos está en el departamento, la región, etcétera, Ayacucho. ¿Ve? Eso tiene el valor precisamente de aclarar, explicar, etcétera. La OPEP, muchos no saben qué es la OPEP, pero sin embargo si te aclara, porque esta es una sigla, por favor, acá, mucho cuidado, ¿ah? No me vaya a confundir sigla con acrónimo. Si les expliqué, una sigla tiene hasta 4 letras en mayúsculas, sin punto. Y un acrónimo tiene más de 4 letras. ¿Recuerdan? Revisen esa partecita. Es una sigla, porque tiene hasta 4 letras. ¿Qué significa OPEP? Una por una. La O, organización. La P de países. La E, exportadores. La P de petróleo. Y todo esto le aclaras a esta sigla y dice Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fue creada por Irak, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela, porque son los países que producen petróleo en mayor escala, ¿verdad? Y finalmente, cuando queremos aclarar quién es el autor, por ejemplo, de una obra, todos hemos leído Piedra Negra y Sobre Piedra Blanca. Es un poemario excelente, ¿no? ¿Quién lo escribió? Ahí está, ¿eh? Entre paréntesis, Vallejo. Vallejo. Es título de obra, ¿ve? Y se escribe entre comillas también. El título de la obra es Piedra Negra sobre una piedra blanca. Escribió Vallejo. Para eso se utilizan los paréntesis, mis queridos alumnos. ¿Qué más? Se utilizan los paréntesis para presentar un inciso con
poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos alumnos? Esta es una teoría casi abstracta, ¿eh? Sin embargo, tiene el valor explicativo también. Cuando dice el 2000, o quizá mucho antes, me está aclarando, ¿eh? ¿Qué pasó? Se dejaron de escuchar ciertas canciones en las fiestas infantiles. Eso está aclarando. Inclusive no la puedes leer cuando, por ejemplo, y si la excluyes no pasa nada. ¿Qué dice? El 2000 se dejaron de escuchar ciertas canciones en las fiestas infantiles. Eso está diciendo, o quizá mucho antes del 2000, ¿no? Tiene valor aclaratorio, como dice acá, un inciso de poca o casi nula, etcétera, etcétera. Pero está aclarando. Otra, para felicitarme por mi graduación, me llamó mi tío Julio, quien me considera su sobrina preferida. Pero ¿qué pasa? No está segura. Dice, creo, creo. ¿Quién creo me considera? Ahí está, ¿ve? ¿Qué resulta entonces? Este creo está entre paréntesis. Si tienes cierta duda, etcétera, le pones entre paréntesis. Puede ser una palabra o dos o más palabras. Otra, alguien, ¿quién alguien? Y no quiero señalar, él no ha seguido todos los pasos que indicaron. Entonces, alguien no ha seguido los pasos que se puede omitir, pero acá está diciendo no quiero y no quiero señalar, o sea, quién es, etcétera, se pone entre paréntesis. Bien, seguimos. Esto sí sabe los signos interrogativos y exclamativos. Interrogativos para hacer preguntas, de todo calibre, de todo nivel de preguntas. Y la exclamación para indicar sorpresa, alegría, ¿no? Etcétera. ¿Cómo se utiliza estos? Pues hay muchos casos, los principales, cuando, por ejemplo, son vocativos iniciales. Sandra, por ejemplo. A Sandra le va a preguntar, Sandra, coma, es vocativo. ¿Cuándo entregarás las donaciones? Y tal. Esto es una interrogación, puede ser directa o indirecta. Si es directa, puede decir sí o no la respuesta, y si es indirecta, puede ser una explicación. Cuando dice acá, ¿cuándo entregarás las donaciones? Esto es una interrogativa indirecta, y porque la respuesta va a ser una explicación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esa pregunta siempre está con estos signos de apertura y cierre. Por eso se dice signos interrogativos o exclamativos. Otra, Ángel, qué lindo fue celebrar tu cumpleaños. También Ángel es vocativo, por eso está con coma. Y qué lindo ese fue celebrar tu cumpleaños. ¿Ven? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Cuando hay vocativos en posición final. ¿Cuándo entregarás las donaciones, Sandra? Sandra está al final y al final del vocativo tiene que poner el signo de interrogativo de cierre. ¿Estás comparando con la primera? Profesor, ¿por qué no está el signo interrogativo antes de Sandra? Porque Sandra es vocativo y si el vocativo empieza, no está incluido en la pregunta, sino está invocado, ¿no les dije? Sandra, recién la pregunta viene acá. Pero si el vocativo está al final, como es acaso, pones después del vocativo, sí pones el signo interrogativo. Lo incluye. Igualito con el signo exclamativo. Ángel. No está acá antes de Ángel, sino recién acá. Qué lindo fue celebrar tu cumpleaños. Pero si Ángel estuviera como vocativo al final, ¿qué dice? Qué lindo fue celebrar tu cumpleaños como Ángel. Después de Ángel, el vocativo está encerrado dentro de los signos de admiración o en este caso de interrogación. ¿Qué más? En proposiciones subordinadas iniciales. Si consigues la beca, coma,
Es una proposición subordinada inicial. Es, es, en este caso, condicional. Si consigues la beca, qué orgullo para tu familia. Mira, ve, la exclamación, la exclamación, qué orgullo para tu familia. Debe estar entre signos de admiración. O cuando es pregunta, ya estamos muy tarde. No, perdón, ya que estamos muy tarde. La pregunta, después de una coma. ¿Vamos en taxi? ¿Vamos en taxi? Mira, ¿eh? Entonces tiene que estar entre signos interrogativos. Otra con proposiciones subordinadas finales, como este caso. Qué orgullo para tu familia si consigues la beca. Acá no hay coma. Si no hay coma, entonces toda esta expresión está en signos exclamativos. Qué orgullo para tu familia si consigues la beca. Mira cómo cambia, ¿ves? La primera y aquí, mira, ¿ves? O sea, acá se está empezando con la subordinada, ¿no? Qué orgullo para tu familia si... Acá está, ¿ves? O vamos en taxi ya que es muy tarde. Todo es una pregunta. Pues, sin embargo, acá era solamente la última parte. Si lo enrevesas o vuelves a expresar en ese sentido, entonces, ¿qué resulta? Va a estar aperturado y cerrado tanto los interrogativos como los exclamativos. Esta pequeña aclaración, por ejemplo, cuando los apéndices son como no, verdad, etcétera, solamente esas se ponen entre los signos ya sea de pregunta o de admiración, ¿no? ¿Usted quiere salir? ¿Verdad? Ahí está, ¿ve? Solamente la palabra verdad estará entre pregunta. O en todo caso, ¿ve? Eso ya está dicho. No, ahí está, ¿ve? Ese no como pregunta. Eso también se puede dar, ¿no? Bien, ¿qué más, mis queridos alumnos? Vuelvo a repetir, esto perfeccionas, esto en la práctica ves cuando escribes y cuando lees permanentemente. Esto no se aprende con estas pequeñas teorías, sino con la práctica. La práctica te va a manifestar que realmente es necesario, su nombre mismo dice, practicar permanentemente, leyendo y escribiendo, tú mismo leyendo y escribiendo textos, libros de toda índole y principalmente en lenguaje, no textos de gramática, de literatura, de toda gama de textos que tenemos. Bien, eso es una recomendación, ¿eh? Ejercicio 2. Aquí, a ver, mis queridos alumnos, te pide, marque la oración que presenta uso correcto de los dos puntos. Mira, ¿cuál será? ¿Ve? Ah, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Ya, eso uno. La otra dice, señale la alternativa que presenta uso adecuado de los paréntesis. Ya hemos dicho para qué se utilizan los paréntesis. Entonces debe ser una de estas alternativas. Ya, bueno, acá un par de minutos, pero con precisión. Me hayan respondido, pero yo quisiera a todos ustedes. Hay una destacada alumnita nomás que, bueno, participa, yo lo felicito, pero todos deben participar. Estoy seguro que en esta, a ver, 2 minutos, mis queridos alumnos.
A ver, vamos a ver las respuestas. En la primera dice marque la oración que presente uso correcto de los dos puntos. Puede ser una sola oración o puede ser dos oraciones. A ver, las alternativas. ¿Cuál marcaron? A ver, por favor. Estoy esperando que me diga. A ver, mejor empecemos a ver. Debes de enviar, dice la oración uno, debes de enviar el sobre a dos puntos, esta dirección. Participen, por favor. ¿Está bien empleado acá los dos puntos? No. ¿Por qué? Una simple causa, fíjate. Después de una preposición, nunca se pone dos puntos. Eso anote, después de preposición nunca se pone dos puntos. Profesor, ¿y qué son las preposiciones? Sí, les enseñé. Las preposiciones son nexos o enlaces entre un segmento de la oración y la siguiente. ¿Cómo vas a poner dos puntos acá? ¿Cuáles son las preposiciones? También les enseñé. Hay 23 preposiciones únicamente en lengua castellana. ¿Cuáles le dije en orden alfabético? Con A, esta justamente, A, ante, con B, y así sucesivamente le dije. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por. Todas esas son 23 preposiciones. Termina en versus y día. Después de esas preposiciones que son 23, nunca utilices dos puntos. Aclarado, anotaron, ¿verdad? Después de una preposición nunca se utiliza dos puntos. Por tanto, descartado la uno. Mal empleado, acá diciendo uso correcto. Es uso incorrecto. En la 2. Había comprado dos puntos. Peras, uvas e higos. ¿Está bien en la 2 después de comprado dos puntos? ¿Sí o no? Explícame por favor. ¿Sí saben? ¿Sí me han entendido? Fíjense, mis queridos alumnos. La oración dice había comprado peras, uvas e higos. Aquí puedes poner dos puntos, es cierto, porque acá me dicen, por ejemplo, es enumeración. ¿Qué ha comprado? Peras, uvas, higos, y acá puedo poner etcétera o puntos suspensivos, quiere decir que ha comprado más. Pero acá la pregunta es, ¿está bien empleado esto? Los dos puntos después del verbo nunca se pone tan bien. Dos puntos después del verbo. Ni tampoco después del verbo. El señor verbo es habían comprado. No se pone dos puntos, no se pone una coma, no se pone nada, porque estaría cortando el verbo, que es el núcleo del predicado, y sus complementos. Si es una coma, los gramáticos le dicen esa es una coma homicida, una coma asesina, una coma criminal y no sé cuántos le dicen. Y si es dos puntos, de igual modo serían dos puntos de ese mismo calibre, ¿no? Están escuchando, mis queridos alumnos, después del verbo no se utiliza ningún punto, menos los dos puntos. Pero alguien me decía, pero profesor, es una enumeración, pues está diciendo, sí, pues, pero no es una enumeración anticipada. Y lo que prima más es
que después del verbo no se pone ningún signo de puntuación. Anoten eso acá. Por tanto, la respuesta no es la 2. No es uso correcto, es incorrecto de los 2 puntos. En la 3, nos dijo que, 2 puntos, sentía mucho frío ayer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Es muy similar a una preposición, porque ¿qué es una conjunción? Y después de una conjunción, al igual que una preposición, no se pone 2 puntos, menos cuando es la conjunción que. Después de que, nunca 2 puntos. Pero ¿qué es? Vuelvo a repetir, es conjunción. Aquí sí, sin 2 puntos está correctísimo. Nos dijo que sentía mucho frío. ¿Para qué le pone los 2 puntos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay uso correcto? En la 1 no, en la 2 tampoco, en la 3 menos. A ver, veamos acá, en la 4. Le aconsejó, 2 puntos. Sé perseverante, hijo. Sé perseverante, hijo. Fíjate, profesor, un alumnito me decía, y tenía razón, usted dijo, aconsejó, es verbo, profesor, y después de verbo no se pone los 2 puntos. Sí, efectivamente no se pone los 2 puntos. Salvo, excepto, como este caso, cuando esto es tal cual dijo una persona o un personaje. En este caso, por ejemplo, puede ser el sujeto es tácito. Él, ella, su papá, su mamá le aconsejó, etc. Y esta de acá es exactamente que le dijo su papá, su amigo, su etcétera. ¿Cómo se llama esto? Entrecomillado, sé perseverante, coma, hijo. Si me dicen Una esto, cita. cita textual, exactamente tal cual dijo la persona. Y si es cita textual, después del verbo sí, señor, se utilizan los 2 puntos. ¿Me entendieron? Es como dijo, por ejemplo, Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cita textual. O en todo caso, el profesor tiene que estar un verbo. Aconsejó, expresó, señaló, indicó, manifestó. Por ejemplo, el filósofo dijo, 2 puntos. Cita textual. Solo sé que nada sé. Tal cual dijo el filósofo. ¿Ve? Entonces, esta 4 está bien o está mal. ¿Qué dicen, muchachos? Por supuesto, presenta uso correcto de los signos de puntuación. En este caso, perdón, de los 2 puntos. Acá está bien. Ustedes me dirán, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué alternativa? ¿La A, la B, la cuál? La B. La B, pues solo 4. Ya ve, muchachos. Pero ya notaron, ¿no? Ya saben ahora, si vienen el examen o posteriormente, por favor, todo esto que les estoy diciendo. Y la 2. Señales la alternativa que presenta uso adecuado de los paréntesis. Ya te dije para qué sirven los paréntesis, en qué consideramos. Si quieren, revisamos. ¿Ah? A ver, ¿dónde está, por favor? Usos suspensivos, no. Acá comillas, no. Perdón, está más arriba. Ah, a ver por acá. Ahí está. ¿Para qué hemos dicho? Para aclarar fechas, para aclarar lugares, para aclarar unas siglas, para indicar o precisar el autor, etcétera. Tiene valor aclaratorio, explicatorio. Para eso son los paréntesis. Entonces, eso es lo que se está preguntando acá. ¿Dónde puede ser el uso adecuado de paréntesis? Si me dicen esto, sí estoy bien. ¿Ah? Aquí fíjense, hay un pequeño error. A, B, C, D, ordenen esto, por favor. Es un error de tipeo, ¿no? Que las secretarias a veces se comen, pues, algunas letras, órdenes, etcétera. Bueno, ¿cuál es la respuesta, muchachos?
Quiero que me diga la oración para no equivocarnos en el orden de A, B, C. Ya. ¿Cuál es la respuesta? No me pueden decir. Bueno, oración por oración. Marcahuasi es una meseta de las alturas de Huarochirí, este de Lima. Eh, ¿Estará bien los paréntesis? ¿Saben ustedes dónde queda Marcahuasi? Marcahuasi es una meseta en las alturas, pero acá está D. ¿Para qué le vas a poner acá? Si diría Marcahuasi, ¿no? Entre paréntesis, Huarochirí, ahí sí te diría, estaría bien utilizado, ¿no? Pero acá no está en ese orden. Por tanto, este no debe, o de Huarochirí, no debe estar entre paréntesis, no aclara nada, no aclara nada. Incorrecto la primera. En la otra dice Pablo Neruda Parral, Chile, en ese caso, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1900. Esto está mal. La fecha solamente debe decir en 1971, pero acá está con la preposición en. ¿Cuál debería estar en paréntesis? Debería estar en paréntesis Chile, para decir que Pablo Neruda Parral es de Chile. Entonces, paréntesis Chile ganó el Premio Nobel de Literatura de 1971. Chile debe estar entre paréntesis. Incorrecto esta, que puede ser la B, ¿no? En la otra, Stephen William Hawking. ¿Saben quién fue este señor? Oxford, Reino Unido. Está aclarando, ¿eh? Fue un científico británico, ¿no? Fue un científico que es extraordinario. Si leen ustedes la historia de Hawking, ¿no? Siendo minusválido, siendo un hombre, pero que tenía tantos problemas, ¿no? Prácticamente le decían que era un inválido, pero fue un científico tan grande que en el mundo es sorprendente. ¿Pero de qué parte del mundo? De Oxford. ¿Y Oxford dónde está? Reino Unido. Esto está aclarando con precisión lo que es el señor Hawking, William Hawking. Por tanto, nos parece que esta está bien. A ver, pasamos a la otra. La comunidad andina, CAN, fue creada por Cartagena. ¿Está bien? Comunidad andina entre paréntesis, no. La que debe estar entre paréntesis es CAN. CAN. ¿Por qué? Porque comunidad andina indica CAN. Entonces las siglas sí debe estar entre paréntesis. Y fue creada, correcto, ahí sí. ¿Me están entendiendo, mis queridos alumnos? Y acá dice la última, mi amigo de colegio presume 3 títulos profesionales en la, ¿qué cosa es esta? Las siglas de nuestra universidad. Pero ¿para qué le va a poner entre paréntesis? Si dijera, mi amigo de colegio presume 3 títulos en las siglas, y recién aclaro que esto quiere decir Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahí sí estaría bien, pero así no. Esta forma no es correcta. Está mal empleado los paréntesis. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esa, la C. Esteban William Hawking está aclarando de dónde es, de qué país, de qué lugar. Entonces, la correcta es la C. En ese orden, por favor. A, B, C. C, claro, encaja perfectamente. Bien, ¿cuánto nos falta? Nos falta poco. A ver, veamos las comillas para qué en citas textuales. Ahí está, ¿ve?
tal cual dijo, ¿ve? Por consciente Platón escribe, ahí está el verbo, solo sé que nada se mira, ¿ve? O los animales son seres eh, sintientes. Mendoza, ahí está, cita textual. Ahí las comillas. Cuando encierra palabras, cuando tienen cierto valor, por ejemplo, de resaltar, nos dijo que compró un baratito, ¿eh? Tal cual dijo, un reloj que se costó 2000 soles, mira, con sentido inclusive burlesco o de mofa también, irónico, ¿no? Irónico. Y tal. Siempre los bancos nos alertan el fraude por phishing. ¿Phishing qué es? Este es un extranjerismo. Y todo extranjerismo siempre se escribe entre comillas, como phishing, shopping, camping, etcétera, etcétera. Debes escribir entre comillas. El título de los artículos, por ejemplo, el artículo Noción y emoción, acción y fantasía de los diminutivos, todo este título entrecomillado. Es una publicación de una revista, etcétera. Cuando comentan un término desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, ¿cuál es armar? Debe estar resaltado entre comillas. Le gusta tu auto, entre comillas, y tu auto, entre comillas. ¿Ve? Cuando queremos resaltar la palabra debemos utilizar comillas. Y cuando encierran apodos, sobrenombres, etcétera, por ejemplo, el entrenador argentino Ricardo Gareca, ¿cómo le decían? El tigre. Eso debe estar entrecomillado entre el nombre y el apellido de la persona. Otro, por ejemplo, había un jugador peruano, ¿no? El Cholo Sotil se llamaba Hugo Sotil, pero le decían el Cholo, gran jugador que se paseó por toda Europa, ¿no? Fue seleccionado nacional también, ¿no? Entonces acá, Ricardo el Tigre, como digo yo, Hugo el Cholo, entre comillas, Sotil, fue un mejor futbolista, etcétera. ¿De acuerdo, muchachos? Los puntos suspensivos, ya te aclaré, te dije, cuando se implica una pausa que todavía no se complementa. Cuando fui a buscar a, queda en suspenso, ¿ve? Quedé sorprendido. Otro, cuando indica una oración que es sobresaliente, como lo dijo alguien, dos puntos. No por mucho madrugar es un refrán que no está complementado, quiere decir que necesita complementar. ¿Cómo se complementa? ¿No? Por mucho madrugar, amanece temprano, pero no lo ha puesto. Entonces se pone el punto suspensivo. Cuando en vez de la palabra etcétera, ya te dije, se pone, acá por ejemplo, ves que has comprado panes, aceitunas, jamón, mermelada, y pones puntos suspensivos, quiere decir que has comprado mucho otro más, pero no le pongas etcétera después de puntos suspensivos, ni etcétera y luego puntos suspensivos, eso te aclaré. Cuando se complementa, hay combinación entre corchetes y supresión, por ejemplo, en el caso de el artículo 54 civil indica cuando concurra causa breve, esto utilizan los abogados mucho, y no quiere decir todo, le pone entre corchetes los puntos suspensivos, quiere decir que está omitiendo una, una parte de ese artículo, de esa cita textual. Ahí se utilizan los puntos suspensivos, pero entre corchetes. La raya, la raya y el guión. La raya se utiliza, la raya es más grande, el guioncito es chiquito, la mitad de la raya, como este caso. ¿Ve? La fidelidad, cualidad que valoro, tiene valor aclaratorio. Acá puede ser una coma explicativa, pero puede utilizarse con rayas. Otro, estos son los requisitos, al menos por ahora. Ahí está, ¿ve? Tiene valor de explicación. O en todo caso, cuando hay textos narrativos donde intervienen dos o más personajes, se utiliza con rayas. Está bien, dijo Carlos, está bien, lo haré. Luego dice, no me digas nada, el otro personaje, esto se utiliza con rayas. Pero se inserta también una cita textual, por ejemplo, es menester afrontar con valentía estos tiempos difíciles, pero acá está con raya,
señaló el presidente. Tiene valor aclaratorio también. En ese sentido se utilizan las rayas. El guión, ya les dije, es más pequeñito, se utiliza para unir palabras compuestas. En este caso, por ejemplo, un prefijo y una sigla, mini UCB, tienen que estar juntitos sin ningún espacio. Cuando hay un prefijo y un sustantivo, en este caso propio, se escribe con guión probama. Otro, por ejemplo, cuando está un prefijo junto con un número, se utiliza un guioncito, ¿no? Sin espacio, y es correcto. Cuando dice, por ejemplo, conocimos al señor Cano en una feria, y tal, esto es en palabras compuestas propias. ¿Cómo se llama el apellido del señor? Es Sánchez Cano, es apellido compuesto. Ahí se utiliza el guioncito, ¿no? Ítalo-peruana, también nacionalidad compuesta, es italiano y es peruano, ¿eh? En el caso de separación de números, ¿cómo hacemos? Utilizando guiones pequeños, ¿no? Y también, por ejemplo, en fecha de nacimiento, fecha de difunción de una persona, un guioncito, ¿eh? Y finalmente para separar sílabas, por ejemplo, cuando dice deshumanizar, ¿cuántas sílabas tiene? Fíjate, se utiliza guioncito, guioncito, guioncito para decir cuántas sílabas tiene una palabra. Eso sabe, ¿no? A ver estos ejercicios. Y para terminar, a ver, marque la alternativa que no requiere uso de comillas. Que no requiere, ¿ah? Acá primero, si te viene así, todas requieren comillas, pero ¿cuál no requiere? ¿Qué alternativa? Eso te está preguntando. A ver, ¿qué dicen mis queridos alumnos? Si digo acá, por ejemplo, en la uno, la palabra alcalde es de origen árabe. La palabra alcalde debe estar entre comilla de apertura y cierre. ¿De acuerdo? La película es el flashback. Flashback debe estar entre comillas porque es extranjerismo. Todo extranjerismo se escribe entre comillas. Otra, ya leímos el poema Viento de Octavio Paz. ¿Cómo se llama el poema? Viento, título de la obra. Esto debe estar entre comillas, entre comillas. Aquí dice la de las metas, como decía mi abuela, son guías. Las metas, como decía mi abuela, son... No, acá no hay ninguna, no hay necesidad de emplear en ninguna palabra las comillas. ¿En cuál? Tu abuela no, si le pones mi abuela, estarías burlando de tu abuela, no. No, aquí no requiere. En la D, en la E, escribes derechos cuando debe ser deberes. Ah, aquí debe estar entrecomillada la palabra derechos que está resaltando, en lugar de deberes que está resaltando, también debe estar entrecomillada. Derechos con comillas, deberes con comillas. ¿Cuál es la respuesta que no requiere uso de comillas? Es la D. Ya te aclaré, ¿no? A ver en la otra. Eh, ¿En qué alternativa debe haber uso de la raya? La raya. Esa que tiene también valor aclaratorio, ¿no? Josefa, el verbo satisfacer los cojos está bien, no hay necesidad de raya, está coma, coma. Creo que es exagerado lo que dices, exclamó su padre, exclamó su padre. Acá debe haber una raya antes exclamó su padre. Acá soldado hice la bandera con sus honores, acá no, no hay necesidad. Es el verbo izar, ¿eh? Levantar la bandera ahora que estamos en fiesta patria. Tu tarea es ordenar las facturas, coma, acá sería una coma, según Alejandro, según el día Armando, ahí está, ¿ves? Según el día. Y otras en las altas horas de la noche se oyeron varios, no, no hay ninguna. La que debe haber raya, ya les dije, es, creo que es exagerado lo que dices. Raya.
exclamó su padre. ¿Ya ve? Entonces aquí debe estar la respuesta a la B. Y finalmente aquí, marque que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. Entonces, aquí hay un desorden completo y los signos de puntuación debe estar adecuado en, a ver, empiezan las clases diurnas de inglés, coma, empezaron las clases diurnas de inglés, coma, esta coma está diciendo que esto debe ser con minúscula. Acá no debe haber esta para que, como acá la que sigue es sustantivo propio, debe estar con mayúscula. Está mal empleado la coma aquí. Uso adecuado está preguntando. Carlos Pérez, el director, inauguró las Olimpiadas. Acá no debe estar entre paréntesis. Acá debe decir Carlos Pérez, coma, el director, coma, pero no paréntesis. Otra, otra vez. Alberto, Alberto, tú estudiaste en el Melitón Carvajal. No, esta es correcta, ¿ves? Coma y el no está en signos de admiración. Perdón, signos de pregunta, es interrogación. Otra, ad honorem, fueron sus prácticas profesionales. Este fueron es verbo y no debe haber una coma, es la coma criminal, les dije. Y los juegos online, son causales de agresividad. No, ¿para qué una raya? No, no, no. Los juegos son ley, sin nada, ¿ves? Ni siquiera coma debe haber acá. Entonces, ¿cuál es la que presenta uso adecuado? Es la C, es la C, ¿de acuerdo? Y finalmente elija la alternativa que presenta puntuación correcta. A ver, esta está bonita y a su vez complicada. A ver, aunque no está programado, les tomaré un examen, dijo la profesora que dicta el curso. Acá no debe haber entrecomillado, porque no es cita textual, no es cita textual. Entonces, sin comillas y también sin puntos. Simplemente decir, aunque no está aprobado, les tomaré el examen, coma, dijo la... Ay, sí, en la B, aunque no está programado, les tomaré el examen, dijo, aunque no está programado, les tomaré el examen, coma, dijo la profesora. A ver si comparo esta primera con esta segunda. ¿Cuál es la diferencia? Dijo la profesora que dicta el curso de lenguaje, el curso de matemáticas, perdón. El examen, dijo la profesora, a ver, seguimos en la otra, aunque no está programado, les tomaré el examen, dijo la profesora que dicta, ah, ya fíjense, no es cita textual, no debe estar entre comillas, aunque no está programado, les tomaré el examen, dijo la profesora, no, esa tampoco está igual que la anterior, aunque no está programado, les tomaré el examen, igualito que la otra. ¿Cuál es la correcta? La C. Aunque no está programado, coma, explicando, les tomaré el examen, coma, dijo la profesora que dicta el curso. Esta es la correcta. No hay necesidad de utilizar comillas porque no es cita textual. No es cita textual. Simplemente acá es explicativa. Les tomaré el examen, está entre comas, y les dijo la profesora, correcto. La respuesta es la C. Espero que les sirva estas aclaraciones, mis queridos alumnos, y puede venir alguna de estas preguntas en el examen. Por favor, les pido, practiquen. Esto es redacción y los signos de puntuación se perfeccionan, se adquieren, se perfeccionan con bastante práctica. Muchas gracias por su atención, mis queridos alumnos. Les voy a dejar de compartir. ¿Están mis alumnos todavía? Gracias por su atención, les estoy diciendo. ¿Qué Gracias, dicen mis profe. amiguitos? Gracias, muy bien. Ustedes también. Será hasta la próxima clase, mis queridos alumnos.